Buenas noches. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a ver Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Amén. Verso 58. Si ya lo tienen, dicen amén. Primera de Corintios capítulo 15, verso 58, dice la palabra del Señor: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué es lo que podemos aprender aquí? Pues dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que tenemos que aprender a estar firmes y constantes. Eso es lo que Dios nos enseña, que nosotros aprendamos a mantenernos firmes en su palabra, en su verdad, porque en la palabra de Dios podemos encontrar libertad, en la palabra de Dios podemos encontrar gozo, pero para que nosotros obtengamos todas las promesas de Dios, tenemos que estar, ¿qué?, firmes y constantes, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros sigamos adelante. La voluntad de Dios es que nosotros perseveremos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, otra de las cosas que Dios quiere es que nosotros tengamos un crecimiento en la obra, que sigamos creciendo en la obra, porque Dios quiere que nosotros avancemos. Dios no quiere que retrocedamos, que no seamos como, no me acuerdo qué animal es la que se va para atrás, ¿verdad? El cangrejo, ¿verdad? Que el cangrejo marcha para atrás en vez de que marche para adelante. Que nosotros no seamos como los cangrejos, nosotros seamos personas que sigue adelante, que sigue avanzando, que sigue luchando, que no importa las pruebas, las luchas, los momentos difíciles que pasamos. Dice la palabra del Señor que todo tiene su ¿qué? Tiene su recompensa, porque dice la palabra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, nada de lo que hacemos es en vano, todo tiene su recompensa. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a perseverar en Dios, a perseverar en su palabra, a perseverar en su verdad, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros no perseveremos en las cosas de este mundo, porque hay gente que persevera en el mundo, que persevera en su pecado, que persevera en su maldad, pero dice la palabra del Señor que el que persevera en su maldad, tarde o temprano va a cosechar lo que sembró, y no va a ser cosas buenas, no va a ser amor, no va a ser sandía, no va a ser naranja, sino que va a cosechar piedras, va a cosechar juicio, va a cosechar, como quien dice, el fruto del pecado de la gente, va a cosechar cosas malas, enfermedad, soledad, tristeza, angustia, dolor, amargura. Eso es lo que va a cosechar todas esas personas que no quieren perseverar en las cosas de Dios, sino que perseveran en su pecado, porque tarde o temprano, como quien dice, se va a cosechar lo que uno siembra. Por eso dice la palabra del Señor, así que, hermanos míos amados, estar firmes, dice, firmes, que no te desvíes por nada, que no te desvíes, como dice Josué, ¿verdad? En la palabra de Dios, que le dice a Josué, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, tú tienes que seguir adelante, estate firme y constante. ¿Por qué Dios quiere que nosotros estemos constantes? Porque en la constancia podemos encontrar libertad, en la constancia podemos tener todas las bendiciones que nosotros deseamos. Pero cuando nosotros somos inconstantes, ¿qué es lo que va a pasar? Que es como cuando uno practica ejercicio un día y después otro ejercicio dentro de 2 meses o un año. ¿Qué es lo que va a pasar? Que no va, como quien dice, no va a suceder nada. Lo único que va a suceder es que le duelan los huesos en el momento que hace el ejercicio. Le va a doler los huesos.
Y lo mismo va a pasar con la gente que nada más busca a Dios cada año, cada 2 meses. En el momento se va a sentir y luego va a venir las pruebas, las tentaciones y va a sentir bien feo. ¿Por qué? Porque no es constante. Pero el que es constante va a ejercitarse y va creando músculos espirituales. Va creando hábitos. Y esos hábitos va a ser hábitos buenos y le va a dar cosas buenas a su espíritu. Y su espíritu va a estar bien fortalecido. Ya no le va a hacer daño nada, absolutamente nada, sino que va a seguir adelante. ¿Por qué? Porque tiene una disciplina de constancia. Por eso dice la palabra del Señor, dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano todo lo que hacemos. Ahora vamos a Hebreos también, vamos a buscar Hebreos, capítulo 6. Versículo 10. Lo vamos a leer juntos. Amén. Si ya lo tienen, me dicen amén. Capítulo 6, versículo 10. Vamos a leerlos juntos en voz alta. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, sirviéndoles aún. O sea, Dios no es que injusto, como para que se olvide, ¿verdad?, de la bendición que tiene preparado para ti. A veces nuestros padres se pueden olvidar de sus promesas, o a veces la gente se olvida de sus promesas. Es como el gobierno, ¿verdad? Parece ser que se les olvida sus promesas ya cuando están en ¿cómo se llama?, en la posición donde están. Pero antes andaban pidiendo votos, prometiendo a la gente y todo eso. Pero Dios no es injusto, dice. No es como el ser humano. Dios es fiel en sus promesas. Si Dios te dijo que te va a bendecir, es porque te va a bendecir. Y si Dios dice que te va a prosperar, es porque te va a prosperar. Y si Dios dice que Él siempre va a estar contigo, es porque Él siempre va a estar contigo. Y si Dios dice que Él es tu sanador, es porque Él es tu sanador. Y si Él dice que Él puede echar fuera a los demonios, es porque Él puede echar fuera a los demonios. O sea, para Dios no hay nada imposible, porque para Dios todo es posible. Por eso dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. O sea, todo lo que nosotros hacemos tiene su recompensa. Tarde o temprano Dios nos va a recompensar. La gente lo crea o no lo crea, nosotros creemos en el poder de la palabra de Dios. Es como lo que pasó en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé nadie creía, solamente Noé. Es más, ni siquiera la esposa de Noé ni sus hijos creían que iba a llover, que iba a haber un diluvio. Pero más sin embargo Noé mantuvo su fe, creyendo en la palabra de Dios. Por eso es muy importante creer que Dios no es injusto. Aún en los momentos más difíciles, dice la palabra de Dios que Noé pasó más de 120 años construyendo el arca. Imagínense. Y a veces nosotros en un año de ser cristianos, de haber aceptado a Jesús, ya no, es que el Señor no me bendice, el Señor no me ayuda, el Señor ya se olvidó de mí. Ay, un año, un mes, ya te quieres ir. Eso es toda la vida. Mantente firme hasta la muerte. El que persevere hasta el fin, dice, este será salvo. ¿Por qué? Porque el que retrocede antes de llegar al final, para Dios es una cobardía. Y dice la palabra de Dios que ningún cobarde heredará el reino de los cielos. ¿Cómo la ven? Ningún cobarde heredará el reino de los cielos. Por eso es muy importante mantenernos firmes hasta el último. Pero perseverar, ser tercos en las cosas de Dios. No tercos en el mundo, no tercos en el pecado, no tercos en la maldad. Tenemos que ser tercos para leer la Biblia, tercos para que la gente
para que nosotros sigamos predicando, anunciando el Evangelio, seguir diciendo a la gente que necesitan de Cristo, que necesitan de la verdad. Tenemos que seguir perseverando, aunque la gente diga que esto es para viejitos, que estamos en el tiempo de la tecnología, en el tiempo de Facebook, de todas las redes sociales, ¿cómo se llama? Va creciendo, vamos a Instagram, YouTube y no sé qué tantas cosas más. Y la gente va a ir creyendo esas cosas, pero la palabra de Dios sigue siendo vigente hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque todos necesitamos de amor, todos necesitamos de salvación, todos necesitamos comer todos los días. Necesitamos hacer la palabra de Dios o cumplir la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es más perfecta. Por eso es muy importante mantenernos firmes y entender de que Dios no es injusto. A veces dices, no, ya no voy a la iglesia, ya no voy a congregarme, porque los pastores ya me traen hasta la coronilla, los hermanos son bien hipócritas, los hermanos hoy me saludó la hermana y no me saludó el hermano, nada más me critican. Ahí llega gente pura gente rica. No, es que ahí llega pura gente novata y empieza a murmurar de todos. Pero nosotros tenemos que aprender a mantenernos firmes, porque Dios no es injusto. No es injusto. Hay gente que dice, es que nadie ve lo que hago. Quizás no te reconozca tu papá, tu mamá, lo que haces, pero Dios sí lo reconoce. Si lo haces con esmero, Dios te va a recompensar. Es que nada más hago y trabajo y lucho, que no sé qué, y que nadie me aplaude. Pues no vivas de los aplausos. Jesús nunca esperó un aplauso de la gente. Es más, lo que le dieron a Jesús son chicotazos, es rechazo, abandono de la gente. Mucha gente lo buscaba, nada más para que le supiera para sus necesidades económicas. Mucha gente lo seguía porque le multiplicaba los peces, los panes, ¿verdad? Pero nunca lo seguían de corazón. Jesús mismo lo dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Por eso es muy importante reconocer de que Dios no es injusto. Por eso nosotros tenemos que mantenernos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Sigamos adelante. Ese es el propósito de Dios. No te desanimes, no te des por vencido, no te des por vencida. Sigue luchando en lo que Dios te ha prometido. Si Dios te prometió algo, Él te lo va a cumplir. Es que el diablo se ha levantado contra mí. ¿Quién es el diablo? El diablo es un ser creado por Dios. Si Dios dice, no me toques a este fulano o a esta fulana, pues no lo va a tocar el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo no tiene poder alguno. ¿Por qué? Porque todo es de Dios, incluyendo el diablo. A veces la gente dice, es que mi enfermedad, pues ya lo hiciste tuyo, pues ese es tu problema. Es que mi cáncer, es que mis hijos, es que mi esposa. Le eches la culpa a todo el mundo, pero no te das cuenta de tus errores. Por eso es muy importante aprender a buscar de Dios y seguir adelante. No le eches la culpa a nadie de tus fracasos, de tus problemas. A veces nosotros somos el culpable de nuestros fracasos, de nuestros problemas. O a veces Dios mismo lo está permitiendo para que te foguees, para que ya no seas un niñito ahí chiqueado, sino que sea hombre, sea una mujer de Dios. Amén. Eso es todo lo que les quiero decir. Ánimo, busquen de Dios. Denle un aplauso.